¿Alguna vez te has sentido atrapado, sin salida, rodeado de problemas que parecen no tener fin? Imagina estar encerrado, tus manos y pies encadenados, y en lugar de quejarte comienzas a cantar. Esto no es solo una historia antigua, es real, y ocurrió en una oscura prisión donde dos hombres golpeados y humillados hicieron algo que dejó atónitos a todos a su alrededor. Pablo y Silas, dos siervos de Dios que por hacer el bien terminaron en la cárcel, pero lo que ocurrió después cambiaría sus vidas, y podría cambiar la tuya también. ¿Por qué cantar cuando el mundo te castiga? ¿Cómo pudieron alabar a Dios cuando todo parecía perdido? Escucha con atención. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia bíblica. Es una enseñanza que puede liberar tu corazón y renovar tu fe. No importa cuál sea tu situación, este mensaje puede transformar la forma en que enfrentas tus dificultades. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay un milagro esperándote. Esta historia puede darte la fuerza que hoy necesitas. Vamos a adentrarnos en los detalles. Pablo y Silas no eran delincuentes, predicaban la palabra de Dios y ayudaban a las personas, pero esto les ganó enemigos. En un momento de injusticia, fueron arrastrados ante las autoridades, golpeados sin piedad y encerrados en una celda oscura. Sus cuerpos estaban adoloridos, sus ropas rasgadas y sus futuros inciertos, pero en esa prisión, lejos de maldecir o rendirse, decidieron hacer algo impensable. Imagínalo por un momento, estás en la oscuridad, tus heridas aún sangran y las paredes frías parecen cerrarse sobre ti. ¿Cantarías? ¿Orarías? Pablo y Silas lo hicieron, y lo que sucedió después es una muestra del poder de la fe verdadera. Antes de continuar, quiero invitarte a algo importante. Si alguna vez has sentido que las pruebas te superan, este video es para ti. Suscríbete ahora y comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Juntos, llevemos este mensaje a más personas. La historia de Pablo y Silas no comienza en la cárcel, comienza en las calles donde llevaban el mensaje de salvación con valentía. Pero, como muchas veces ocurre, hacer el bien no siempre es recibido con gratitud. Pablo y Silas estaban en Filipos, una ciudad romana, cuando liberaron a una joven esclava poseída por un espíritu que le daba poderes de adivinación. Para muchos esto hubiera sido motivo de celebración, pero para los dueños de la joven fue una pérdida económica. Al perder su fuente de ingresos, estos hombres, llenos de ira, arrastraron a Pablo y Silas ante los magistrados. Imagínate la escena, una multitud enfurecida gritando, demandando castigo. Los líderes, sin un juicio justo, ordenan que sean golpeados con varas. El sonido de los golpes resuena en las calles, mientras Pablo y Silas caen al suelo, sus cuerpos marcados por las heridas. Pero no fue solo un golpe. Las escrituras dicen que fueron azotados muchas veces. Cada latigazo no solo causaba dolor físico, sino que representaba el rechazo y la injusticia de aquellos a quienes intentaban ayudar. Sin embargo, no hubo una sola palabra de queja en sus labios. Después de la brutal paliza, los arrojan a la cárcel, pero no cualquier celda. Fueron llevados a la parte más oscura y profunda de la prisión, donde los prisioneros más peligrosos eran mantenidos. Sus pies fueron asegurados en cepos, impidiéndoles moverse, aumentando su dolor. Sus heridas quedaron expuestas, sin tratamiento, mientras la humedad y la suciedad de la prisión agravaban su sufrimiento. Pausa por un momento y piensa, ¿cómo reaccionarías tú en esa situación? Has sido golpeado injustamente, humillado públicamente y encerrado en la oscuridad. El frío de la celda te cala hasta los huesos y el eco de las cadenas es lo único que rompe el silencio. ¿Te lamentarías? ¿Renegarías de tu fe? Pero aquí es donde ocurre algo extraordinario. Pablo y Silas no caen en la desesperación, no maldicen ni se preguntan por qué Dios permitió esto. Al contrario, comienzan a orar y cantar himnos. ¿Puedes imaginarlo? Dos voces elevándose en medio de la oscuridad, alabando a Dios. Cada palabra, una declaración de fe. Cada nota, un recordatorio de que Dios sigue siendo bueno incluso en las pruebas. Los demás prisioneros los escuchaban. Algunos quizás pensaron que estaban locos. Otros, quizás, sintieron esperanza por primera vez en años. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que, en medio de tu dolor, la adoración a Dios es lo único que te sostiene?
A veces la alabanza más poderosa es aquella que se eleva desde el sufrimiento. Y mientras cantaban, algo comenzó a cambiar, las paredes temblaron. Pero no fue solo un terremoto físico, fue el inicio de un milagro. En un instante, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, pero Pablo y Silas no huyeron. Antes de continuar con lo que ocurrió después, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestras cadenas, sean físicas, emocionales o espirituales, nos silencien? Si alguna vez has sentido que el dolor te apaga, quiero animarte a que dejes un comentario, comparte tu experiencia. Juntos podemos crear una comunidad que se apoya y ora unos por otros. Tu testimonio podría ser el aliento que alguien necesita hoy. No estás solo. A medianoche, en la hora más oscura, cuando el silencio cubría la prisión como un manto pesado, ocurrió algo que desafía toda lógica. Pablo y Silas comenzaron a cantar. No un canto de tristeza ni lamento, sino himnos de alabanza y gratitud. ¿Puedes imaginarlo? Sus cuerpos aún dolían, las heridas abiertas ardían con cada movimiento, y sus pies estaban atrapados en cepos de hierro. Sin embargo, en lugar de clamar por justicia, elevaron sus voces en adoración. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de fe ocurre en los valles de dolor, cuando todo parece perdido. Y Pablo y Silas decidieron confiar. ¿Por qué cantar en ese momento? Porque Pablo y Silas sabían algo que muchos olvidamos en nuestras batallas. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No importa cuán oscura sea la noche, la luz de Dios siempre puede brillar. Las palabras de sus himnos no eran solo melodías, eran oraciones envueltas en fe. Cada nota se elevaba como una antorcha en la oscuridad, y aunque no podían ver el resultado, confiaban en que Dios estaba obrando. El sonido de sus voces recorrió la prisión. Otros prisioneros, acostumbrados al silencio y la desesperanza, escucharon con asombro. Algunos, tal vez, se preguntaban, ¿qué clase de fe permite a alguien cantar cuando está sufriendo? Y entonces, sucedió. Sin advertencia, la tierra comenzó a temblar, las paredes crujieron y el suelo vibró bajo sus pies, las puertas de cada celda se abrieron de golpe y las cadenas se soltaron. Un milagro. Pero aquí está lo sorprendente, ningún prisionero huyó. ¿Por qué? Porque había algo más poderoso que la libertad física en ese momento. La presencia de Dios estaba allí, la atmósfera cambió. Lo que comenzó como una noche de sufrimiento se transformó en una noche de gloria. Dios respondió a sus alabanzas de una manera que nadie esperaba. Imagina estar en esa prisión. Has sido testigo de un acto sobrenatural y, sin embargo, permaneces en tu lugar, cautivado no por el terremoto, sino por lo que ese canto ha desatado. Algo más grande que la liberación física estaba ocurriendo en los corazones de todos. El carcelero despertó y al ver las puertas abiertas, entró en pánico. Creyó que todos habían escapado y, por miedo a ser ejecutado, sacó su espada para quitarse la vida a Dot, pero antes de que pudiera hacerlo, Pablo gritó con fuerza, «No te hagas daño, todos estamos aquí». El carcelero temblando corrió hacia Pablo y Silas y se postró a sus pies. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?», preguntó. Imagínate ese momento. Un hombre que tenía poder sobre ellos ahora se arrodilla, reconociendo que algo divino había ocurrido. Las verdaderas cadenas que se rompieron no fueron las físicas, sino las espirituales. Pablo le respondió con palabras que han resonado a lo largo de los siglos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa misma noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Lo que comenzó como una tragedia terminó en salvación. El milagro no terminó con las cadenas rotas. A veces, el mayor milagro ocurre dentro del corazón. El carcelero, que solo momentos antes estaba al borde de quitarse la vida, ahora estaba postrado ante Pablo y Silas, con lágrimas en los ojos. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó, con una urgencia que solo puede surgir cuando uno ha sido tocado por la presencia de Dios. ¿Te imaginas esa escena? Un hombre que minutos antes tenía el control sobre sus vidas, ahora buscaba respuestas de aquellos a quienes había encarcelado. El poder de Dios no solo liberó a Pablo y Silas, sino que quebrantó el corazón de aquel que los custodiaba. Pablo y Silas no dudaron en responder, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Esas palabras no fueron solo para él, eran para toda su familia,
para aquellos que estaban en su hogar, para generaciones futuras. La salvación tiene un efecto en cadena, y lo que Dios hace en una vida puede extenderse a todos los que lo rodean. Esa misma noche, el carcelero los llevó a su casa, lavó sus heridas, les ofreció comida y escuchó atentamente, mientras Pablo y Silas hablaban del amor de Cristo. El resultado fue claro. Inmediatamente, él y toda su familia fueron bautizados. Imagina el cambio en ese hogar. Horas antes, el carcelero solo veía prisioneros. Ahora, veía hermanos en la fe, testigos de un milagro. Lo que comenzó como una noche de sufrimiento para Pablo y Silas, terminó en una celebración de fe. Aquí hay una lección poderosa. A veces nuestro sufrimiento es la llave para la salvación de otros. Lo que parece una prisión puede ser en realidad una plataforma para que la gloria de Dios se manifieste. Señor, en medio de las prisiones de la vida, cuando las cadenas del miedo, la tristeza o la desesperanza nos rodean, te pedimos que nos des la fuerza para alabar. Así como Pablo y Silas, ayúdanos a encontrar nuestra voz para cantarte en la oscuridad, confiando en que tú eres el Dios que rompe cadenas y abre puertas. Renueva nuestra fe, Señor, y permite que nuestras pruebas se conviertan en testimonios vivos de tu poder y amor. Amén. La historia de Pablo y Silas nos recuerda algo poderoso. Dios no siempre nos saca de la tormenta de inmediato, pero nos da la fuerza para cantar en medio de ella. El milagro no fue solo que las cadenas se rompieran, sino que la fe de Pablo y Silas tocó corazones y llevó salvación a toda una familia. Tal vez hoy sientas que estás en una prisión invisible, problemas, miedos o situaciones que parecen no tener salida. Pero quiero recordarte esto. Tu alabanza tiene poder. Dios está contigo, incluso en las noches más oscuras. Así como el carcelero fue transformado por el testimonio de Pablo y Silas, tu fe puede ser una luz para otros. Si esta historia te ha inspirado, déjame un comentario con una palabra de fe. Suscríbete y comparte este video para que otros también puedan encontrar esperanza en medio de sus batallas. Recuerda, el milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.